Voy a ir colocando algunos videos y vamos a ir como rescatando algunos conceptos importantes. Para poder empezar, ya los que están aquí, que somos muy poquitos todavía, vamos a pasar la lista del primer momento. Vayan colocando en el chat su nombre, empezando por apellidos, para tener un primer registro de la asistencia, por favor. Ok, ahí está Jos, ya está Daniel, excelente, Ángel, Yuleidi, Rafa, excelente, Cristian, gracias muchachos por ir colocando su asistencia. Bien, el aprendizaje esperado del día de hoy dice que tenemos que reconocer, primero, la importancia de los tratados económicos, las áreas de libre comercio en la globalización. Vamos a reconocer la coexistencia de diferencias nacionales y expresiones culturales dentro del orden global. Déjenme, lo voy a poner para editar porque aquí se cortó. Aquí está. Reconoce la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la globalización. Reconoce la coexistencia de diferencias nacionales y expresiones culturales diversas dentro del orden global. Reflexiona sobre el destino del proceso de globalización. Los temas que vamos a revisar el día de hoy tienen que ver con esta parte de qué es un tratado, qué es el Tratado de Libre Comercio, como el que tenemos con Estados Unidos. ¿Cuáles son las desigualdades sociales que se presentan en nuestro país a partir de pues las diferencias económicas que existen en los diferentes sectores de la población? Vamos a hablar de por qué, por ejemplo, unas personas en México tienen más dinero y otras tienen menos dinero, porque está muy mal distribuido el ingreso. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueden existir personas con tanto dinero como Carlos Slim, que me parece que en la lista aparecía como la segunda persona más rica del mundo. Imagínate nada más a ese grado. Y tener familias que no tienen para comer. Bien, vamos a ver qué son las desigualdades sociales antes de hablar de las desigualdades sociales y económicas en México. Y después vamos a ver cómo la globalización ha envuelto a todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes tienen hoy un ejemplo muy importante con Classroom, con Meet, estamos a distancia, nos seguimos viendo, no importa el lugar y la hora en la que estemos, podemos entrar a lugares como Argentina, Japón, lo veíamos en una de las sesiones, y lo único que necesitamos es una conexión a internet, y antes requeríamos de una computadora, hoy requerimos únicamente un teléfono celular para poder entrar a todos esos espacios. Y finalmente, les dejé aquí la página de Canva. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder ver un poquito de esa actividad. Y si no, ya la siguiente semana estaremos platicando de Canva. Bien, primero, ¿qué es un tratado de libre comercio? Vamos a empezar por este espacio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Voy a cerrar la tarea porque lo había puesto para compartir. Ok. Hola, ¿qué tal amigos de comerciodadanos.com.mx? En esta ocasión, ¿qué es un tratado de libre comercio? En estos tiempos donde se acaba de ratificar el TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, es importante saber qué es un tratado de libre comercio. Un TLC o tratado de libre comercio usualmente se firma entre dos o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Entonces, un tratado de libre comercio es un documento, eso es lo que vamos a poner en nuestro cuaderno. Un tratado de libre comercio es un documento que firman dos o más países para regular el comercio. ¿Es un qué, profesor?
Es un documento que firman dos o más países para regular el comercio internacional. Vamos a agregar nada más ahí que se da entre ellos. Que se da entre ellos. La idea de un tratado de libre comercio es que pues, los países puedan venderse unos a otros, es decir, por ejemplo, en el caso de Canadá, México y Estados Unidos, que los productos de estos países pasen por decir, por ejemplo, los productos americanos pueden llegar a Canadá y pueden llegar a México sin que tengan una carga de impuestos tan fuerte y que eso les permita tener ganancias a las personas que venden de esos productos, me explico. Y a su vez permite que productos mexicanos ingresen a Estados Unidos, ingresen a Canadá y que también tengan tasas preferentes o impuestos bajos para que podamos tener ganancias en este intercambio comercial. Ejemplo de algo que nosotros vendemos mucho a Estados Unidos. ¿Alguien sabe? Maíz. Maíz, les compramos a ellos. No, generalmente nosotros les compramos a ellos, no les vendemos. Petróleo. No, también, bueno, no les compramos directamente a ellos, pero les compramos gasolina. No, petróleo, ellos tienen mucho, mucho petróleo. ¿Qué les venderemos? ¿Qué venderemos los mexicanos? ¿Aparatos eléctricos? Probablemente, Rafa, la manufactura, es decir, cómo se hace el horno de microondas aquí en México, pero o un radio o una televisión, pero Rafa, estas marcas son extranjeras, así como, por ejemplo, voy a pensar, México le vende autos al mundo, ¿no? Bueno, sí, México sí tiene mucha producción de automóviles, eso es de lo que más se exporta, automóviles. Pero las empresas que están situadas aquí en México, por ejemplo, Nissan, tiene una armadora en Aguascalientes. En realidad, pues lo que vendemos son automóviles japoneses, pero armados en México. Algo así, más o menos, ¿sale? Pero sí vendemos muchos productos del campo, sobre todo frutas y verduras. Exportamos aguacate, exportamos camarón, exportamos a lo mejor la carne de algunas reses, exportamos probablemente arroz, probablemente jitomate, ¿me explico? Son menos las cosas y son más del sector primario las que nosotros exportamos que las que, por ejemplo, tecnología o cosas así, son muy poquitas las que podemos nosotros tener como incidencia en el mercado internacional y sobre todo cuando tenemos un tratado de libre comercio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, perfecto. Vamos a avanzar en este primer video. Entonces es un documento que firman dos o más naciones y que regula el comercio internacional entre estos países. Interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una relación comercial. Ok, ¿se dieron cuenta de esto? Se firma cuando se está tratando de profundizar una relación comercial. ¿Por qué? Fíjate bien, Jimena, nosotros les compramos, por ejemplo, a los coreanos. Ajá. Y van a decir, oye, profe, pero pues si con Corea no tenemos un tratado de libre comercio. Ah, es que ahí está exactamente la clave del libre comercio. Es decir, que si nosotros comerciáramos mucho con Corea o con China o con, vamos a pensar en Europa con España, entonces lo que sucedería es que con ese tratado lo que intentaríamos sería no cobrarle impuestos a los productos que vienen del extranjero y que los productos que vienen de México no paguen impuestos para que la ganancia del productor sea mayor. ¿Me quedó claro? Por eso se firma un tratado de libre comercio. Por eso es libre comercio. Porque están exentos algunos productos de pagar esos impuestos. Y así
pagando pocos impuestos, pues entonces podemos tener mayores ganancias, ¿ok? Vamos. Ya que un tratado de libre comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, okay. El TEMEC. Entonces en el cuaderno vamos a poner que un tratado de libre comercio da facilidades para... Un tratado de libre comercio da facilidades para el intercambio de productos entre estas naciones. Para el intercambio de productos entre estas naciones. ¿Lo tienen? Ya, maestro. Ok, perfecto. Continúa entonces. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales o para alguna zona de comercio. El caso de la Unión Europea hace tratados con otros países. Ok, no te preocupes, Angie. ¿Se dieron cuenta que también tenemos un tratado con de libre comercio con Japón, que también tenemos tratados? También existen otros tratados que tenemos con Latinoamérica. Mándeme, Diego. No, nada, maestro. Perdón. Ok. Entonces, son diferentes los tratados de libre comercio los que tiene México. Por eso es que en su libro decía México, el país con más tratados de libre comercio. La intención es llegar a muchos lados. Lo malo es que no exportamos tantos productos. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aduanas? También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos tres países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano. ¿Quedó claro esta parte? O sea, es decir, que de lo que vende Estados Unidos, pues tendría que ver qué cosa produce México. Por ejemplo, tornillos. O por ejemplo, las herramientas que utilizamos en el metro que sean canadienses. Para que los tres países se beneficien de esto. Y algo muy importante que acaba de mencionar en el video, tiene que ver con las aduanas. ¿Alguien sabe lo que es una aduana? Es a donde llega la mercancía. Muy bien, Rafa. Es a donde llega la mercancía que viene del extranjero. Entonces, en las aduanas hay una revisión muy puntual de lo que entra al país. Con estos tratados de libre comercio, lo que se trata es de que esas revisiones sean más rápidas, más efectivas y que puedan llegar a pasar mayor cantidad de mercancías. ¿Cuál es el gran peligro que sucede o que corre cuando se hace así la revisión? Que por estar revisando rápido, pueden dejar ahí de revisar algunos productos. Perfecto, Rafa. Y se genera, por ejemplo, la cuestión de la posibilidad del tráfico, por ejemplo, de drogas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es que es importante toda esta regulación. Bueno, voy a avanzar. Ya que esos son los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También el tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también son para importación y la mayoría de ellos son cuando se importan. Otro punto importante es que
Cuando hay un tratado se van a firmar las regulaciones y restricciones arancelarias. Es decir, qué documentos se requieren para importar o para exportar, de tipo, calidad, sanitario. Déjenme ver tantito. Dylan, no seas malito por ahí, ayúdanos con tu micro. No sé por qué se está abriendo y cerrando. Creo que ya nos escuchó ya, ¿verdad? Ya, perfecto. Ok. Entonces también tiene que ver con la cuestión de las medidas sanitarias. Y voy a ponerles por el ejemplo de el atún. Hubo una época en la que, bueno, también exportamos atún. Hubo una época en la que Estados Unidos vetó, es decir, prohibió la venta de atún de México a Estados Unidos porque resulta que había mucha contaminación en las playas mexicanas. Y entonces dijo Estados Unidos, no van a poder vender atún porque tenemos en el Tratado de Libre Comercio una cláusula que dice que si los productos no son generados con limpieza y con las normas de medio ambiente, no se los vamos a recibir. Entonces imagínate qué tan importante es esto, ¿no? Es como si, por ejemplo, nosotros hiciéramos un tratado de libre comercio con China y nos mandaran sopa de murciélago, ¿no? Así con lo que empezó el coronavirus, imagínate nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Casi todo el tema regulatorio, por ejemplo, cuando se comercian cosas de electricidad, pues en los diferentes continentes existen diferentes normas eléctricas. Esos temas van dentro de las relaciones y restricciones no arancelarias. También un tratado de libre comercio es muy interesante porque privilegia a ciertos sectores y a otros sectores no tanto. Por ejemplo, los Estados Unidos cuando firman un tratado buscan que la industria del maíz se vea favorecida, o la industria de los quesos, es decir, varias industrias como el algodón también, que son típicamente americanas y que buscan exportar, y por lo tanto es muy probable que no negocien beneficios a la importación de eso hacia Estados Unidos, pero sí deseen beneficios hacia la exportación de esos productos que más convienen. Entonces, ¿escuchaste a Maris? Por eso es que nosotros ya no les vendemos maíz, porque más bien ellos buscan, en los Estados Unidos buscan vender esos productos como el algodón o el maíz, porque ellos producen mucho mayor cantidad que nosotros. La verdad es que México ha abandonado mucho el campo en las últimas décadas, en los últimos, cuando menos 30 años, ha abandonado mucho el campo. Y antes nosotros éramos autosuficientes con nuestra alimentación. Hoy, desafortunadamente, le compramos muchos productos a Estados Unidos porque muchos de los nacionales que producían en Puebla, en Guanajuato, en Guadalajara, se fueron a Estados Unidos a trabajar y dejaron abandonadas las tierras. Ya no había quien cultivara las tierras, además de la falta de apoyos económicos en el campo. Ha sido una situación que ha venido a pegarle al campo mexicano, sobre todo en la parte del maíz. Fíjate, tan es así, Amaris, que Maseca, que pensaríamos que es una compañía 100% mexicana, le compra maíz a Estados Unidos para poder hacer tortilla. Y eso es triste, la verdad, porque eso quiere decir que nosotros estamos dependiendo de otros países para poder tener, dicen, autosuficiencia alimentaria. ¿Sale? Ok, continúo. Entonces, algunos países cuidan su electricidad, otros países cuidan su industria automotriz, otros, como Alemania, su industria de maquinaria, y buscan que en un tratado los países salgan beneficiados en las mercancías que cada quien produce. Y otro de los temas, aunque no son todos, pero son algunos de los más importantes que incluye el Tratado de Libre Comercio, son las medidas de emergencia en todos casos. Hay muchas cosas que pasan en el comercio, como por ejemplo un problema de salud. Hace algunos años hubo problemas con el comercio del huevo porque había una bacteria en el huevo. A veces pasa con los tomates o jitomates que tienen algún tipo de bacteria del cólera. Entonces se enuncian las medidas de emergencia dentro de los tratados de libre comercio. Bueno, ahí lo tienes. Ahí me voy a detener un poquito y Rafa tiene toda la razón. Sí, es cierto. Existen apoyos
que es el que les da el gobierno al campo, pero, Rafa, el verdadero apoyo tendría que ser este que tú mencionas, que realmente al productor se le pagara lo justo por la producción. Y te voy a poner un gran ejemplo en este sentido, Rafa. Si un productor, por ejemplo, de maíz, voy a pensar en el limón, que es el que tengo, el ejemplo que tengo más fresco. A un productor de limón le pueden llegar a comprar un guacal de limón, toda una caja de esas grandes, sí conocen los guacales, ¿verdad? Se lo pueden llegar a comprar en 120 pesos. Y ese guacal puede tener a lo mejor unos, ¿qué les gusta? 20 kilos. Si cada kilo de, ¿cómo se llama? Pongan 180 entre 20 kilos, ¿a cómo nos da el kilo de limón? A 4 pesos. 4 pesos le están pagando a ese productor por su kilo de limón. Luego ese limón lo llevan a la central de abastos. ¿Saben a cómo lo dan? Más o menos 2 kilos por 18, 19 pesos. Es decir, le ganan prácticamente el doble, el triple, el cuádruple, a veces el quíntuple de lo que le están pagando al productor. Y eso, Rafa, eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es que el productor del campo, con tanto esfuerzo, produzca y se le pague un precio muy bajo. Adelante, Amaris. Por eso es que estamos perdiendo tanto el apoyo al campo porque no es bien pagado. Antes, bueno, si vendías maíz o cualquier otra semilla era muy bien pagado porque era como oro para nosotros y hacíamos muchos alimentos con ellos, pero ahorita se pierde porque no es bien pagado por las empresas o menosprecian a los que son, bueno, los que venden en el campo. Y hay un problema además adicional, Amaris, que efectivamente menosprecian el trabajo de esas personas del campo y eso encarece los precios. El ejemplo, la tortilla. Que si un kilo de tortilla pudiera costar 4, 5 pesos, el precio de la tortilla se ha ido, ustedes han visto, 17, 18 pesos. Entonces es muy importante que estos temas los comprendan para que sepan por qué pasamos la situación que pasamos en la parte económica. Exacto. Y además de eso, Rafa, el tiempo, como tú bien lo dices, de el cultivo, ¿no? Que tarda todo. Me parece que hay maíz de temporada, me parece que hay hasta 2 veces por año se puede sembrar en algunos casos. Eso es lo que creo yo. Sin embargo, sí, tienes toda la razón. Cuando son grandes producciones, a veces es una al año. Son toneladas las que se generan, pero pues a muy bajo costo. Ok, continúo. Un tratado de libre comercio son estas reglas para importar o exportar entre países que quieren solidificar su relación. Espero te haya gustado el video. Si te interesan más de estos temas, pues eso, suscríbete a este canal. Eso que acabamos de ver es un tratado de libre comercio, ¿sale? Ok, ahora vamos a ver qué son las desigualdades sociales, que tienen que ver con esto que platicamos. Cómo unas personas ganan mucho y cómo otras personas ganan poco. Pudiera ser un poquito más equitativo, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor al productor del campo el limón no se lo compraran a 4 pesos, sino que se lo compraran, no sé, a lo mejor a 8. Yo creo que con eso pudiéramos equilibrar un poco más estas desigualdades porque tendrían un poco mayor cantidad de ingreso. Y las personas que saben de economía me dirán, sí, profesor, pero ellos no venden kilos, ellos venden toneladas y no venden una, venden varias toneladas. Pues sí, pero al final, ¿están de acuerdo que no se está valorando el trabajo que están haciendo en el campo? Y que ese dinero que entra, pudieran ellos después volverlo a distribuir en la inversión de la siguiente cosecha. Bueno, pues vamos a ver qué es una diferencia o desigualdad social. Anoten el subtítulo, por favor, en su cuaderno. Diferencia y desigualdad social. Son 2 términos distintos. Una cosa son diferencias sociales y otra cosa son desigualdades sociales.
ser una sociedad justa, debemos reconocer nuestras diferencias y evitar las desigualdades. Mira. En sociología, diferencia y desigualdad tienen dos significados bien diferentes. Diferenciación social se refiere a que cada ser humano es único y diferente a todos. Ok, ahí ya tienen el primer concepto que tienen que tener en su cuaderno. Una diferenciación social o una diferencia social tiene que ver con las características de cada individuo. Por eso somos diferentes, ¿no? Y en esas diferencias sociales, pues hay un montón de grupos que ustedes podrían a lo mejor visualizar. Los darketos, los escatos, los K-poperos, los reggaetoneros, los etcétera, ¿no? Sí, son características que cada individuo toma y que hablan de cómo una sociedad se puede ir conformando de acuerdo a los gustos y preferencias que tienen. ¿Ya lo notaron? Diferenciación social tiene que ver con las características del individuo. Todos los demás. Claro, cada uno de nosotros tiene rasgos físicos particulares, color de cabello, altura. No solo eso, la diferenciación social también hace referencia a un conjunto de caracteres psicológicos, culturales y a las circunstancias y experiencias que cada persona vivió a lo largo de su vida. Imagina dos personas que viven en el mismo vecindario y una de ellas practica la religión católica y otra la religión judía. Y en un mismo edificio puede vivir un descendiente de polacos y otro de españoles. Eso es diferenciación. Ah, ya entiendo. ¿Y la desigualdad? El concepto de desigualdad hace referencia a la distribución desigual de oportunidades y recursos dentro de una sociedad homogénea. ¿Puede darnos un ejemplo de desigualdad? Supongamos que hay un puesto de trabajo en una empresa donde los requisitos son que el candidato sepa usar una planilla de cálculo y tenga amplios conocimientos del idioma inglés. Y se presentan dos personas. Una que reúne los requisitos y otra que no. En el segundo caso, la familia de esta persona no tuvo dinero para pagar clases de inglés particulares y el aula de computación de su escuela tenía pocas máquinas para muchos chicos. ¿Qué pueden decir de esta situación? Que estas dos personas están en desigualdad de condiciones para acceder a ese puesto de trabajo. Significa que la desigualdad hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de acceder a determinados recursos que son valorados en la sociedad educativa. Ok, ¿vieron cómo la desigualdad es diferente a las diferencias sociales? Si, por ejemplo, en la escuela, ustedes no conocen cuál es el taller de cómputo en la 633, ¿verdad? Nunca han estado en el taller de cómputo de la 633, pero resulta que hay, más o menos hay cabrían dos alumnos por cada computadora que hay en el colegio, a ver, que hay en la 633, pero déjenme, les digo algo, pues a veces esas computadoras no son tan como, no tienen las características del Windows, de la memoria RAM, no todas, no tenemos internet, por ejemplo, que esté corriendo en la escuela, y eso habla de una desigualdad, ¿cierto? O, por ejemplo, Sí. los chicos que no se pueden conectar a las clases en línea, habla de una desigualdad. Los chicos que no tienen para pagar un plan de internet y no pueden entrar a las clases, los que no tienen un teléfono. Que déjenme les digo una cosa, creo que en la 633 tenemos la fortuna de que, aunque tenemos recursos que no son tan abundantes, me parece que la población, es decir, en sus casas, tienen los recursos suficientes como para que ustedes estén conectados. Y eso ya es una ventaja, porque hay muy poquitos alumnos que no tienen en la 633 un teléfono o que no tienen acceso a internet. Y eso habla de que tenemos un poquito de mayor equidad, un poquito de mayor igualdad en el acceso a estos recursos de los que estamos platicando. La idea, muchachos, es que a través de estas clases de historia ustedes entiendan estos conceptos de desigualdad, porque la intención es que todo mundo vaya teniendo acceso
a la educación, a los recursos tecnológicos, a la información que puede hacer en determinado momento diferente su vida. No sé si han escuchado a sus papás que les dicen, estudia, porque si estudias, entonces vas a tener posibilidades de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que si estudiamos nosotros vamos a poder tener los recursos para poder comprar todos los elementos que nos hagan falta para y poder ayudar también socialmente. Ejemplo, cuando vemos en las calles a las personas que tienen hambre y a las cuales les podemos acercar una torta, un agua, me explico, que también participemos en este tipo de proyectos que hagan un poquito más equitativa nuestra función dentro de esta sociedad. Voy a continuar. Educación, salud, entretenimiento, alimentación, trabajo, etc. ¡Profe! En mi familia somos de todos los colores. Amarillos, verdes, azules. Me encanta que seamos totalmente diferentes. Así es, pero vale decir que las diferencias no son solo físicas. Veamos. Yo creía que las personas solo éramos diferentes por nuestros rasgos físicos. No, para entender el concepto de diferencia social hay que tener en cuenta las características físicas, emocionales y también las vivencias que hacen que una persona sea de determinada forma. A mí me parece que algunas diferencias no tienen nada de malo ni de bueno en sí mismas, como la edad o el género, ¿no? Claro, y también el color de piel, los rasgos faciales, las etnias, son diferencias que se heredan. Se reciben genéticamente de los padres o se definen a partir del nacimiento. Ah, ¿y las vivenciales qué son? Son las experiencias vividas que también influyen en nuestra forma de ser y de pensar sobre nuestros gustos, creencias, estilo de vida. Santi, ¿y esto cómo se relaciona con el concepto de desigualdad? El ejemplo más sencillo de diferenciación social se refiere a características biológicas como el sexo. El hecho de que las personas se diferencien entre hombres y mujeres ¿implica necesariamente desigualdad social? La respuesta es no. La desigualdad social implica que existe un acceso desigual a los recursos que son valorados en la sociedad. Entonces, en una sociedad donde los hombres y las mujeres consiguieran iguales ocupaciones o sueldos, el sexo no sería un factor de desigualdad social. Debería ser así, pero la realidad muestra que las sociedades valoran algunas cosas y rechazan otras. Por ejemplo, la igualdad de otras características, como el nivel educativo, la edad, la inteligencia. Si uno de los sexos obtuviera mayores recompensas, hablaríamos del sexo como factor de desigualdad social. Creo que esto se vincula con la discriminación, ¿no? Pues sí. De algún modo, todas las sociedades discriminan, pero a veces se llega al extremo, como en el caso del apartheid sudafricano, un sistema que imponía la desigualdad social basado en la diferenciación por el color de piel. Vamos a luchar todos por un mundo más justo. Recuerda bajar nuestra... Y yo pregunto, ¿hay diferencias sociales? ¿Hay desigualdad social en nuestro país? Sí. Sí, maestro. Sí. Mucha. Y sobre todo, con respecto al tema de el género. Es decir, muchas veces hay más discriminación hacia las mujeres que hacia los hombres. Y esto habló en el ámbito económico, en el ámbito de trabajo, en el ámbito político. Ustedes volteen a ver cuántas mujeres tenemos en la política. Y bueno, pues es una tarea muy grande la que tenemos para que podamos construir una sociedad, para que ustedes que están estudiando puedan construir una sociedad llena de igualdad, en donde podamos ser vistos de la misma manera, hombres y mujeres, y que tengamos las mismas oportunidades. Probablemente en la parte biológica, en la parte física, no tengamos las mismas condiciones, pero eso no significa que no podamos hacer o no podamos desempeñar todos los trabajos que existen actualmente. ¿Me explico? Hay veces que inclusive en la parte de las ingenierías, resulta que las mujeres son más hábiles que los hombres porque resulta que son más dedicadas al estudio y eso no se reconoce. No se reconoce inclusive en el mismo lenguaje, ¿no? No hay ingenieras, solo ingenieros y eso está mal. Es decir, tendríamos que tener
ya la apertura para poder decirle, licenciada, licenciado, que en ese caso hay mucho mayor apertura, y lo mismo sucedería con la ingeniería. Ingeniera, ingeniero. ¿Me explico? Y hacer un poquito más igual, mayor igualdad en este sentido. Vale. Pues voy a continuar con este que es cortitito. Ya se nos está yendo el tiempo, pero sí voy a terminar la clase. Van a ver que sí logramos el objetivo. Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a presentarte algunos datos sobre las desigualdades que existen en nuestro país. Ahí está lo que les decía. Mientras en México vive uno de los hombres más ricos del planeta, la República, 4 de cada 5 mexicanos se encuentran en la pobreza. 2 de cada 5 se ubican en la pobreza o pobreza extrema, también conocida como clase baja. Otros 2 forman parte de la llamada clase media, que usualmente son más pobres que ricos. Y uno de los 5 es rico, es decir, de la clase alta, y se les puede ver comúnmente en grandes empresas como jefes o en puestos altos. En la clase media se ubican los que trabajan en la política, prestando servicios profesionales o de investigación, y docentes comúnmente de educación media y superior. La clase baja se caracteriza por trabajar en actividades artesanales o agropecuarias y comercios informales. En nuestra región es tan drástica la desigualdad que en estados como Chiapas, Guerrero o el Estado de México se encuentran los ingresos más bajos y en Aguascalientes, Coahuila y en la Ciudad de México los ingresos más altos. Un informe del 2018 del CONIC sobre las desigualdades demostró que si un niño nace en una familia pobre o rica es muy difícil que cambie de estrato social, y si nace en la clase media es más fácil que descienda. Ahora, si estos datos se desagregan, resulta que las mujeres tenemos menor oportunidad de ascender que los hombres. Agregado a esto, las posibilidades de ascender y toparse con obstáculos es mayor si eres viejo, tienes alguna enfermedad, discapacidad, o si eres indígena, prácticamente no tienes oportunidades. Mientras hay personas que mes a mes pagan las colegiaturas de sus hijos, en las escuelas públicas del país, 48% carecen de drenaje, el 31% le hace falta agua potable, el 12.8% no cuenta con sanitarios y el 11.2% no tiene energía eléctrica. Finalmente, y no menos importante, es de gran relevancia mencionar que existen más desigualdades en cuanto a salarios, precios, salud y comida. Sin duda, México está inmerso en un mundo de desigualdad. Es esto que no hay que olvidar que si las cosas están así, se las debemos a nuestro sistema económico, que día con día hace que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Me gustó este video mucho porque ejemplifica muy bien en dónde estamos parados en la parte de desigualdad. Ya se dieron cuenta. Y como dice Rafa, la escuela es una plataforma importante. Nos platicaba que su tía es ingeniera y egresada de la 633, y eso quiere decir que estamos, o que se hizo un buen trabajo en ese momento, tratando de hacerles ver a todos ustedes, hombres y mujeres, que si estudian, que si tienen una verdadera interés por cambiar de estilo de vida, lo pueden lograr y pueden llegar a tener pues lo que desean, que es una vida feliz seguramente todos, pero también quieren tener una casa, ¿verdad? También quieren tener un coche, también seguramente quieren tener la posibilidad de ir de vacaciones, también tendrán la necesidad de ir más, a lo mejor a algún restaurante, a lo mejor a un partido de fútbol, ¿por qué no? A lo mejor a un espectáculo, no sé, una obra de teatro, porque lo merecemos, porque todos los seres humanos merecemos tener una vida digna, una vida que sea de calidad en todos los aspectos. Y bien, pues voy a cerrar con esta parte de globalización en las TICs, es el último subtema. Anótenlo y anoten lo más relevante que vean en este video.
Muy bien, pues este fue el video. Por ahí, Mari, si me puedes comentar qué fue lo que viste, así de rapidito. Sí, que la globalización es la distribución de tecnologías avanzadas, de varias cosas, oportunidades de trabajo, la industrialización, los mecanismos, y las TIC son las tecnologías que tenemos ahorita que ocupamos para comunicarnos, como la tablet, el teléfono, la computadora, el internet y otros tipos de cosas, como ahorita que estamos en clases en línea, que las ocupamos para estar a distancia. Perfecto. Bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, muchachos. Espero que haya sido se nos va el tiempo rapidísimo. Entonces, por favor, vayan colocándome su nombre, empezando por apellido en el chat para poder tener su asistencia ya la final, porque muchos entraron y no me pusieron asistencia. Acuérdense que hay que poner asistencia doble. Una cuando entramos y una cuando salimos, ¿va? Sí, maestro. Cuídense mucho. La siguiente semana nos vemos aquí y creo que vamos a trabajar con la cuestión de lo del tríptico, ya con Canva, pues, para que ustedes vean otras opciones de la misma página. Sí, maestro. Hasta luego, lindo día. Hasta luego. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Tenga buen día. Nos vemos, José. Hasta luego. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Que tenga un lindo Gracias, día. igualmente. Nos vemos, Rafa. Hasta luego. Nos vemos, Angie, que estés muy bien. Cuídate.